Caracas para brindar ayuda humanitaria a huérfanos armenios. Hoy estaremos conversando con Luciana sobre la situación de los armenios que se encuentran sometidos a procesos judiciales irregulares en Bakú. Bienvenida a Audición Gomidas. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buen domingo. Igualmente, ¿cómo estás, Luciana? Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar la entrevista primero consultándote por qué son considerados prisioneros políticos los armenios que se encuentran hoy en día en Bakú. En realidad, el mejor estatus es seguir hablando de el estatus de prisioneros de guerra, que es el que mejor se adecúa a las convenciones de Ginebra y a los protocolos adicionales de las convenciones de Ginebra. Los protocolos son temas que Azerbaiyán no adhirió, pero de todos modos siguen siendo derecho de gente, es costumbre del derecho internacional. Así que en la práctica no habría disputa, sino que es lo que se aplica o se aplica. Entonces, tanto los prisioneros de guerra de 2020 como los de 2022 y 23, porque son de varias tandas, todos estarían de alguna manera amparados bajo las convenciones de Ginebra. De hecho, aunque a Azerbaiyán no le encanta el nombre de prisioneros de guerra, ellos mismos hasta el 2 de septiembre de este año dejaron intervenir a la Cruz Roja, y la Cruz Roja como organismo neutral es el único que puede tener esta intercesión y visita a los prisioneros de guerra, con lo cual ellos mismos les estaban convalidando el estatus de prisioneros de guerra a todos los que están, de los 23 detenidos que tenemos todavía en la actualidad en los establecimientos carcelarios. Si son prisioneros de 2020 están en Umbaki, si son de Ogobustán, que era de donde venían, y todavía con el tema de los 15 que están procesados y que aparentemente el 27 de noviembre será la sentencia, que no lo tenemos con tanta claridad porque hay una fuente que indica que el 27 de noviembre es para alegatos, pero nosotros creemos que por la longitud de pausa que se tomaron, va a ser directamente para confirmar las sentencias que vimos la semana pasada. Entonces, para 2020, 2022 y 2023, todos estarían amparados bajo ese marco de las convenciones de Ginebra. Y lo único que queda un poquito más raro en relación a, por ejemplo, están juzgando rangos militares altos, los últimos capturados después del 20 de septiembre de 2023, cuando se produce el cruce y el desplazamiento forzoso de toda la población de Nagorno-Karabaj. En ese marco detienen a muchos de estas gentes, pero no los detienen exactamente a todos en el cruce, sino que algunos los llevan detenidos desde Stepanakert. La mayoría tienen rangos militares altos, y algunos, que son los jóvenes de 30 y pico de años, 40 casi, por ejemplo, son solamente procesados y en realidad ellos fueron solamente conscriptos. Los de rangos militares altos estarían también de todos modos amparados. Y después tenemos la figura un poco más híbrida de David Babayan, que en sí no fue combatiente, sino que era un político y un profesor y un diplomático de alguna manera. Y además de eso tenemos el tema de Rubén Bardañán. Creo que todos ya están más o menos familiarizados con los cargos que están afrontando, que son bastante absurdos. Por ejemplo, el cargo del genocidio es una cosa que hasta nosotros mismos nos resultaría, más allá de que nosotros estamos hablando de la limpieza étnica que se produjo en Nagorno-Karabaj, un cargo como genocidio es muy difícil de probar, incluso en una corte en el marco de una corte internacional. Más allá de que se pudiera, hay muchos crímenes de guerra y crímenes de lesa, crímenes contra la humanidad, que también se establecerían en esta misma situación. Así que crímenes como mercenarios, por ejemplo, estoy hablando ahora de los 15 que van a tener la sentencia probablemente el 27 de noviembre, si las cosas no salen equivocadas. Ellos están afrontando cargos ridículos como perpetradores de delito de genocidio,
figura de mercenario, ninguno, ni siquiera el que yo represento, que es Viken, que tiene nacionalidad armenia. O sea, uno no Ujú. puede ser un mercenario si en un conflicto armado internacional, eh, ostenta la nacionalidad de cualquiera de, por lo menos, de los mínimos de los dos que están en el conflicto. Pueden ser más, por supuesto, pero al menos si sos, para ser muy gráfico, si sos de Azerbaiyán o si sos de Armenia, vos no podés ser mercenario. Y todos tienen nacionalidad armenia, incluso el libanés también tiene nacionalidad armenia. Bueno, cargos como esclavitud, mercenarios, genocidio, el cruce ilegal de fronteras, que también es una ridiculez, sobre todo mirando, teniendo en cuenta 2020, porque en el marco de un conflicto armado es como, por ejemplo, que los soldados ucranianos o los soldados rusos, con todo el horror de los delitos y de la guerra, nosotros nos fijemos en que están cruzando la frontera de Ucrania. Por eso no los podríamos detener nunca, incluso si fueran combatientes rusos, porque están en el marco de un conflicto armado. Entonces, el cruce ilegal de fronteras, que siempre vienen endilgándole a todos nuestros prisioneros, tampoco sería factible. Si quieren paro, y si no, si quieren, No, sigo, no no, sé si no. tienen alguna pregunta puntual. Tenemos, Eh, aparte de adentrarnos en los cargos a los que se los acusa a estos armenios, también quisiéramos consultarte por qué se considera que estos prisioneros están sometidos a procesos judiciales que son irregulares. para darles un ejemplo, estoy tratando de entender por qué Rubén Bardañán, que está siendo juzgado solo, individualmente, de los 15 que van a tener la sentencia en breve, Ujú. dejó, primero, no quiso el defensor oficial de Azerbaiyán. Por supuesto, se entiende, porque los defensores de Azerbaiyán mayormente son como tienen que estar sí o sí en la escena: el defensor, el fiscal, las víctimas o representantes de las víctimas, el tribunal de los jueces. Es como la escena típica que tiene que estar para decir que, bueno, que ellos sí están asegurando las garantías, lo cual tampoco estaría funcionando. Por ejemplo, en el caso del libanés armenio de Dulcekjian, nunca nos mandaron las actuaciones y se las pedimos a la defensora oficial de la primera parte, o sea, de la actuación inicial, y después supuestamente tiene que haber una... Lo estoy haciendo gráfico porque me parece que va a ser Sí. más claro para entenderse. Cuando sucede la apelación de la sentencia de primera, que tiene que haber una apelación para más o menos decir, bueno, sí, ellos agotaron las vías y Viken todavía sale culpable y tiene 20 años de sentencia, tampoco nos enviaron ninguna actuación de la apelación. Hablabas de Eh, garantías. ¿Qué serían las garantías? ¿Cuáles debieran tener y cuáles se están violando? del debido proceso, lo que tenemos internacionalmente, tener derecho a tu abogado de confianza, que por ejemplo, en el caso de Bardañán, no solamente no quiso el defensor oficial que le proveía a Azerbaiyán, sino que después contrata a este privado que dentro de Bakú eh, se lo conoce luego en las audiencias, y se llama Abraham Bergman. Después no lo quiere más, lo despide. Después acepta el defensor, hace muy poco, la semana pasada o la anterior, acepta el defensor oficial de Azerbaiyán, y ahora no quiere a ninguno. Es una forma, creo yo, de también mostrar la ilegalidad de un conflicto. Y ahora creo que también está teniendo el mismo temperamento, está tomando Bardañán con el tema del traductor. De alguna manera, deslegitimar a todos los que a todos los que te provee Azerbaiyán, es otra forma de probar que el juicio es absolutamente ilegal y arbitrario. Y em, De esta forma, de sí. esta violación al debido proceso, ¿qué estándares internacionales estarían siendo vulnerados? Estándares domésticos o internacionales, algo que vos buscas en cualquier proceso, en cualquier lado, y están todos siendo vulnerados. Primero porque, por ejemplo, en el caso del proceso de los 15, la mayoría están pidiendo que no sean tomadas en cuenta las declaraciones que les dieron en la audiencia, para la audiencia preliminar, la primera audiencia que les tocó cuando los arrestaron en Bakú. Porque ellos sí, teóricamente tienen que estar todavía en un establecimiento que no sería el lugar a donde Ujú. la cárcel preventiva, para que tengan la detención preventiva. Tendrían que estar ahí, y además
tienen la primera audiencia, que es la preliminar, donde pueden hacer sus descargos. La mayoría de ellos están diciendo, no tomen en cuenta mi declaración inicial. Eso es muy importante porque están pidiendo que tengan en cuenta alguna declaración que hicieron Que está durante siendo el modificada. proceso. Sí, eso queda a la pauta, comparado con todos los prisioneros que sí devolvió a Azerbaiyán desde 2020, 21, 22, 23, incluso casi 24. De todas esas devoluciones de aproximadamente 200 personas, nosotros leímos unas cuantas testimonios. A todos los torturaron, a todos los forzaron a hacer las declaraciones, incluso la mujer que estaba con Eugetian, con el prisionero libanés, ella misma explica e indica que la forzaron a grabar el video y se lo hicieron comenzar desde el inicio varias veces porque no les gustaba cómo estaba y lo querían entero, sin editar, con el guión exactamente que ellos les habían pedido. No, no la dejaban opinar nada. Cuando a ella la devuelven y tiene que hacer el testimonio, que después probablemente haya pasado también a la Corte Europea de Derechos Humanos, a la causa que maneja Armenia, y también para presentaciones en La Haya, en la causa grande que teníamos Armenia versus Azerbaiyán y Azerbaiyán versus Armenia. En La Haya, en la Corte Internacional de Justicia, esos testimonios se brindan y se vuelcan esas causas, y ahí dice todo lo que me dijeron. Que yo dijera era todo forzado y era todo mentira, no, nada de esto pasó, pero sí puedo dar parte que a Viken cuando lo detuvieron lo golpearon, esto, lo otro, y que toda esa declaración que yo dije fue forzada porque me obligaron a decirla. O sea, no hay nadie que tenga la libertad de poder declarar lo que quiere, de alguna manera, para ser muy básicos, porque si Sí. no, no se entiende el tema básico, que es el denominador común para cualquiera de estos prisioneros. Entonces, estos 15 que van a tener la sentencia dentro de poco, también les pasó lo mismo. Llegaron y cuando los detienen, o bien los molieron a golpes y les dijeron que tenían que decir determinada sentencia y se las hacen firmar, como pasó también con Viquén. Y entonces, cuando ellos están en las audiencias generales, que nosotros vemos esas fotos de 15, ahí mismo están empezando a pedir que por favor no sean tenidas estas audiencias del momento en que casi apenas los habían detenido. Las primeras declaraciones que les hicieron verter en Azerbaiyán, porque claramente son declaraciones que fueron dadas contra la voluntad de ellos. Es clara la Eh, violación al debido proceso que se encuentran hoy en día infringiendo. Ahora, sí. recientemente mencionaste que no son acusados por hechos concretos, sino por lo que ellos representan. ¿Qué significa eso? Que es un aspecto, a ver, mirando las audiencias, al principio no teníamos como toda esta historia entera y más o menos mirando a partir de mirar todo el año las audiencias y la poca información que uno recibe, porque uno recibe la información de APA, Agencia de Azerbaiyán, y cualquiera de las Azer News, Azertag, no sé, las que fueran. Eh, el video de las audiencias son cortos, los videos son cortos y, y empezamos a tratar de entender qué es lo que están preguntándoles. Lo que les estaban preguntando básicamente es aproximadamente participación desde 1987, cuando endilgan esos crímenes también se vuelven hacia atrás en la historia. Están tratando de probar que estos 30 años desde la guerra de los 90 y pico, para ser corta, hasta que tuvimos esa victoria, y más o menos desde el 94 Ujú. nos pudimos manejar en Nagorno-Karabaj. eh, Todo es una construcción de manera tal que en realidad quieren dejar a estos secesionistas, por llamarlos de alguna manera, como responsables de todo lo sucedido, como autores intelectuales también de alguna manera. Por eso les digo, es muy ridículo tener conscriptos y rangos militares grandes, todos procesados conjuntamente. ¿Dónde vimos eso en una corte, aunque fuera una corte doméstica? Porque esto es una corte dentro de Azerbaiyán, no es una corte internacional, pero vos no juzgás a toda esa gente mezclada, ni tampoco llevás por crímenes, por ejemplo, el crimen de mercenario igual de todas maneras tendría que ir a una corte ordinaria, no a un tribunal militar,
son muchas las irregularidades, Ujú. pero tampoco vamos a ser tan técnicos en las irregularidades. Y cuando nosotros decimos el formato es porque está orientado al armado político, a esa acusación política, es porque justamente escuchando todas esas audiencias desde el 87 hasta la actualidad, ellos dicen, bueno, hay un gran master plan. Y después el procesado absoluto que incluso le da financiación a eso va a ser Rubén Mardañán, porque él ahí ya enfrenta aproximadamente 40 cargos y en esos cargos que le agregan a él, a diferencia de los otros que más o menos están en 20 y pico de cargos, 24 cargos, por ahí los 15, a Rubén incluso le agregan el de financiamiento de terrorismo, más allá de mercenario, cruce ilegal de fronteras, proveer armas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí le terminan de poner como la frutilla al postre, diciendo, bueno, y esta es la persona, porque fíjense que incluso en los juicios contra Rubén, eh, no terminan de venir, incluso en las minutas de APA, de ACERTAC, de lo que fuera, no terminan de aparecer víctimas o representantes de las víctimas, porque cuando digo representantes de las víctimas son el padre o la madre de alguien que murió. Eh, y además de eso, la irregularidad también es de hecho, por ejemplo, uno de los detenidos del proceso de los 15 se lo llevan porque denuncian tortura o lo que fuera en un hospital durante la guerra de, durante una de las guerras y después lo terminan acusando por los crímenes de Cochalí, del so-called, del pseudo genocidio que ellos endilgan del 25 y 26 de febrero del año 1992 por parte de los armenios, sin, obviamente, en Bakú no se puede hablar de la posibilidad de explicar el corredor humanitario, ni de explicar que ellos también tenían, hay testimonios de ex políticos de alto rango de Azerbaiyán diciendo que habían sido los propios soldados azeríes, las propias milicias azeríes. Bueno, no quiero entrar en Koyalí, pero quiero decir que entran y te detienen por algo y después te acusan por otra cosa. O sea, la desprolijidad es tal, si se entiende. Luciana, te hago una consulta con respecto a lo que podría ser destrabar esta situación legal con la liberación de estos presos. ¿Es posible que ellos justamente estén involucrados en esta situación judicial infinita o que enfrenten penas excesivamente largas justamente para que no puedan recuperar su libertad porque representan una amenaza, no solamente una amenaza para Azerbaiyán porque estarían demostrando que encarcelaron injustamente personas con autodeterminación, sino también que se podrían exacerbar nuevamente movimientos pro Artsaj, podríamos decir. A mí me parece que la cosa es más simple. Me parece que hay que volver a presionar. O sea, nosotros tenemos los cauces legales, los canales legales, tenemos hechas las presentaciones de los que brindaron consentimiento, ¿no? Presentaciones ante los grupos de trabajo de Naciones Unidas por detenciones arbitrarias, tenemos hecho presentaciones, juicios usando la jurisdicción universal, causas en Argentina, tenemos el asunto de que Armenia había bajado o en principio, porque por ejemplo uno de los funcionarios de los agentes internacionales ya renunciaron dos, tanto Yeguille como Liparit Ermellán, yo lo necesitaba para la consulta la semana pasada y aparentemente también renunció. Bueno, por un lado va el cauce legal, para ser cortos, Uh-huh. incluso porque también es un poco... cuando vos volviendo a la pregunta del tema político, es un poco desmenuzar la gente que torturaron y asesinaron, los prisioneros que todavía están vivos, eh, todo el tema de destrucción cultural y como que también hacer un panorama, mirar todo el panorama de lo que nosotros podemos ir denunciando. Esto como la solución legal, pero por el otro lado está la solución política. El memorándum de entendimiento que se firmó con el presidente Trump
quedó afuera el tema de los prisioneros, quedó fuera el tema de derechos humanos en general, pero por lo menos vamos al tema de las personas que están con vida en Bakú y esperando la liberación, ¿no? Porque por eso tampoco voy a las presentaciones que se hicieron en tribunales de tortura y ejecuciones extrajudiciales, esas las dejo también aparte. Y hay que volver a presionar. Yo creo que incluso hasta desde nuestra sociedad civil, desde nuestra diáspora, a las autoridades que tomaron parte en esto. Sabemos que por un lado está el presidente Trump, que hasta incluso estaba noticiado y los denomina 23 prisioneros, 23 cristianos armenios. Y hay que seguir trabajando en ese sentido. Yo cuando puedo mando cartas, por eso digo, es algo que hasta podríamos hacerlo y hablándolo hasta como con ustedes, como con una sugerencia, desde la sociedad civil, mandar cartas a la Casa Blanca, es un formulario, se puede poner un texto y seguir encomendando a que este hombre, y en el marco de la nominación al Premio Nobel para el 26, que yo creo que es algo que le interesa mucho, siga participando de esto. Esa es una acción en realidad que el grupo Free Armenian Hostages, para la liberación de los prisioneros, el grupo de trabajo que es más bien como entre armenios, son de Europa, para ser más cortos. Y también participa el doctor Luis Moreno Campo, de tanto en tanto en ese grupo. El doctor Moreno Campo dice, bueno, hagamos una campaña como hicieron la del COP29, cuando el COP29 tuvo lugar en Bakú. Hagamos una campaña para la nominación de Trump para para el premio Nobel, que hay 45 armenios que en todo el mundo que son relevantes y que tienen una trayectoria tal que podrían nominarlo a Trump para el premio Nobel. Y por otro lado, yo seguiría pidiendo, por eso digo, afuera del cauce legal, seguiría pidiendo estas cartas a la Casa Blanca. Yo incluso he mandado cartas a Israel, pero solamente desde mi lado, por ejemplo, no quiero como complicar más la situación para la familia de un prisionero que es del Líbano, justamente mandando cartas a Israel, pero sí puedo mandarlas yo como representante de ellos, pero también podríamos mandar toda la sociedad, porque son como los socios que Azerbaiyán más respeta y de alguna manera no tiene ganas de tener problemas con los socios más cercanos a Azerbaiyán. Y creo que se puede seguir esa campaña. La presión para mí es política, más allá de que no vamos a las acciones legales que se pueden hacer y que no dependen de las políticas de Armenia, de decir, bueno, la causa ante la Corte Internacional de Justicia no se va a llevar adelante porque se conviene con Azerbaiyán dejar sin efecto esas causas, bueno, eso es otra cosa, pero hay muchas cosas que nosotros podemos seguir haciendo y las tenemos que seguir llevando adelante, todo este tipo de acciones o acciones con la sociedad, porque me parece que se pueden hacer cosas más importantes que, por ejemplo, un change.org y dar más visibilidad a, a la situación de los prisioneros. Básicamente es lo que urge. Hablando de la situación de los prisioneros, sabemos que representás a Viken. Queremos saber desde una perspectiva humanitaria cuál es la situación de ellos y también el motivo por el cual no se está permitiendo actualmente que entren organizaciones neutrales como la Cruz Roja a acceder a intervenir y mediar en la situación como estuvo pasando hasta ahora, hasta hace 2 meses. Bueno, también para ser prácticos, hablo con la familia de Viken, las familias de los detenidos de 2020. Viken convive con Ludwig en la celda, Ludwig Mekerdician. Ludwig es más grande que Viken, es del año 69. Tiene 20 años de condena, junto con Alyosha. Alyosha no está en la misma celda, pero también tiene 20 años de condena y lo detuvieron con Ludwig. Después están los 2 chicos más jóvenes, David y Geborg, David Davitian y Geborg Suyan, que son los chicos que estaban que fueron detenidos en Artsaj en el marco del tema que estaban brindando ayuda humanitaria a los soldados. Ellos tienen 15 años. Con esas familias también hablo. Y bueno, ahí están los 5, esos son los 5 de 2020. Sabemos mucho más de Viken porque de alguna manera pareciera que nos estamos autogestionando el tema de la Cruz Roja, que Azerbaiyán no quiso más veedores internacionales de alguna manera, más allá de que la neutralidad, de que la Cruz Roja tiene una neutralidad aceptada y mundialmente conocida.
De hecho, hasta los rusos dejan pasar a la Cruz Roja, o sea, en el medio de un conflicto tan desastroso siguen habiendo intercambios de prisioneros en otros conflictos. Eh, y la Cruz Roja, bueno, más allá de su neutralidad, a principios de este año ya Azerbaiyán no los quería más. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que ellos mismos pudieran apreciar alguna situación irregular, eh, y tampoco dejan entrar, o sea, sé que no dejan entrar a la Cruz Roja porque tampoco dejaron entrar observadores internacionales para el monitoreo del juicio de los 15 ni del juicio de Rubén Bardañán, que se ofrecieron desde unas cuantas ONGs eh, de derechos humanos, y no hubo ningún tipo de acceso, no hay permiso para poder entrar. Eh, Cuando yo digo de alguna manera como que nos autogestionamos la Cruz Roja en su servicio básico, es decir, bueno, cuando pasó más de un mes o de un mes y 15 días, y en el caso de Viken, que tengo pleno consentimiento por escrito de la familia y de Viken, porque Viken en las charlas sabe y sabe mi nombre, mi apellido, sabe que soy de Argentina y que lo estoy representando. O sea, en el caso de Viken tenemos consentimiento pleno Ujú. para presentarnos en Bakú, para pedir las actuaciones, para presentarnos con el doctor Aitor Martínez Jiménez, que es uno de los abogados de Julian Assange, que también nos presentamos ante el tribunal, ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias en Naciones Unidas por el caso de Viken. Y lo estábamos tratando de suplementar esta semana. Y cuando digo nos autogestionamos, porque si esperamos el mes o el mes y 15 días, no hay un llamado, y si sabemos que desde SOAR, desde Society for Orphan Armenian Relief, yo escribo una carta y se las mando automáticamente, casi el día siguiente, bueno, en el último mes fue el día siguiente, viene el llamado de Bakú. Es así, no hay otra forma. Cuando digo nos autogestionamos es muy básico, porque lo que hay es un llamado, que no es lo mismo un llamado a que te visite la Cruz Roja, grave, te trae una computadora a tu casa, a la casa de tu familia, de la familia del prisionero, te ponga el video, hables en vivo, por más que no lo podés grabar ni nada, cada 6 meses poder mandarles cigarrillos, comida, café, lo que pidan. Por lo general piden comida, café, comida que se pueda mandar, por supuesto, ¿no? Cajas de chocolates, cigarrillos, café, alguna golosina. Son cajas bien grandes, pero ahora no se puede ni siquiera mandar eso porque no hay nadie que lo pueda derivar. Ni aunque lo mandemos a Cruz Roja de Yerevan, el que está a cargo de Sara Maduni. Eh, entonces no hay manera de chequear nada. Y tampoco hay manera de que ellos con esa visita puedan de alguna manera neutralizar problemas graves como el problema de Viken, que no está pudiendo caminar. En el último llamado, por así decirlo, autogestionado con la esposa, le escribimos una declaración jurada el 16 y el 17 tuvimos que sacar la segunda para decir sí, se comunicaron. Pero ¿qué pasó? Llamaron de Bakú, pudo hablar 11 minutos y, y el hijo hablar 1 minuto, y después de eso, bueno, les cortaron la comunicación y ahí mismo enterarse que tanto él, por supuesto, como Ludwig, porque están en la misma celda, están comiendo nada más que un pedazo de pan y tomando té, sugestivamente en la semana que los discursos de Aliyev es té en Bakú, porque para todos estos les va a tocar té en Bakú, que es como una burla, es como una humillación muy fea para los prisioneros nuestros. Y a su vez, bueno, enterarnos, aparte de que están comiendo solamente pan y tomando una taza de té, enterarnos que no puede caminar. Y que si bien lo llevaron a los médicos, los guardiacárceles no les permiten traer medicación, no le traen una silla de ruedas, nada. A ver, Viquet tenía problemas digestivos, puede tener un cuadro un poco más grave o menos grave de depresión. Por supuesto, de estar 5 años ahí, ya se cumplieron 5 años. Eh, pero no tenía un problema en las piernas como para estar impedido de caminar. Eso es una muestra gráfica de que lo están torturando. Yo no sé si lo están torturando porque su familia es una de las que más habla, porque básicamente, además de Rubén Bardañán, que tiene ese reconocimiento como
benefactor, como filántropo en todo el mundo. Del único que se habla un poquito es de Viken, porque la familia no decidió quedarse callada por miedo a que los torturen más o algún tipo de tratamiento más grave por el hecho de contar todo esto que está pasando. Entonces, bueno, todo es una gran irregularidad, todo es una gran irregularidad. Nunca ninguno de todos estos 23 debió haber sido detenido, ninguno, bajo ninguna circunstancia. Todos están amparados por las convenciones de Ginebra. Para los militantes, los combatientes, los civiles, ninguno debiera estar ahí. No hay ninguna situación por la cual nadie es un mercenario. Todos tienen que estar devueltos inmediatamente. Por eso les digo, la cuestión es mayormente política. Vamos a seguir con todo el tratamiento legal que se puede, lo vamos a denunciar hasta las últimas consecuencias, pero a su vez necesitamos que todos, desde donde puedan, hasta desde un celular, hagan ruido y no se olviden de ellos. El otro día escuchaba un podcast de la guerra de Ucrania, que todas las noches, por la diferencia de horario, todas las noches trato de escuchar un poquito lo del día, en Telegraph, y ese día tenían una entrevista a un ex prisionero de guerra ruso que había padecido bajo su régimen autocrático, y el mensaje fue justamente eso: no se olviden de los prisioneros, manden cartas, tengan mensajes, ténganos en mente. Ahora hay otro prisionero de guerra ruso detenido que menciona a este hombre y dice: yo sé que él no lo dejaban entrar a la corte, pero estaba parado en los pasillos o parado en la calle. Siempre el prisionero, lo peor que le puede pasar a un prisionero es que alguien se olvide del prisionero, no lo que por supuesto que es grave lo que le están haciendo en Bakú y lo están torturando, pero que nosotros nos olvidemos es el problema más grave. Entonces, siempre que nosotros refresquemos en nuestra memoria y pidamos por ellos, ahí es donde le estamos dando plena vigencia al problema de los prisioneros de guerra. Luciana, te agradecemos por tus comentarios. Nos corre el tiempo aquí en Audición Gomidas. Este tema da mucho para hablar sobre los rehenes armenios y sobre estos procesos que están siendo completamente irregulares para los armenios. Vamos a estar a la espera de esta eventual sentencia o los alegatos que serán leídos posiblemente el 27 de noviembre, a ver qué es lo que depara y cómo continuará. Por lo pronto nos quedamos con este mensaje que nos dejás, de que no debemos olvidarnos de la situación en la que están, de que tenemos que seguir como sociedad civil de la diáspora, aún estando desde lejos, sea de Argentina, Uruguay o desde el lugar que sea, trabajando y apoyando para ellos, sea con un simple mensaje, sea con un simple posteo, y lograr que toda la comunidad internacional escuche sobre lo que está sucediendo. Te agradecemos mucho por tus palabras. Muchas gracias, espero haber sido clara y hablamos después del 27 si tienen ganas. Adiós. Genial, muchísimas gracias, doctora Luciana Minassian, con nosotros en Audición Gomidas. Muchísimas gracias. A nosotros nos toca despedirnos aquí en Audición Gomidas. Nos estaremos reencontrando mañana lunes a las 20 horas, como siempre, y estaremos actualizando también sobre qué sucederá con estos armenios rehenes que se encuentran hoy en día en Bakú. Queremos agradecer profundamente la puesta en el aire de Facundo, Gastón, nuestro operador también, que ya llegó de Radio Rural, Vicky en los controles del canal de YouTube. Los vamos a dejar en la programación de Rural con el amigo, el Vasco Echevarne, y su programa Domingueando. No se vayan, que hay más Radio Rural. Que tengan todos un feliz domingo y que terminen de la mejor manera. Parior Polorit.